Bien, chicos, ya hemos visto el video de presentación de la unidad. Sabemos que nos vamos a concentrar en esta unidad número 5 en la gestión del agua, en el uso adecuado del agua como recurso importantísimo, ¿no? Básico para nuestras vidas. Pero, así como vamos a estudiar el uso del agua, también antes de proseguir con el análisis de fuentes, es muy importante que tengamos claros algunos conceptos que nos van a servir mucho en nuestra comprensión de los momentos históricos. Entonces, voy a agrandar esto un poquito más. A ver si lo puedo centrar. Aquí está. Esto, chicos, ya lo habíamos visto el año pasado. Es un recordatorio, pero es algo que debemos tener bien en claro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, terminen el quinto año de secundaria, esta periodificación, esta forma de dividir la historia del Perú antes de la llegada de los españoles debe ser bien manejada por ustedes, ¿sí? Y acá les voy a presentar algo que vimos el año pasado, pero que es necesario reforzar el día de hoy. La periodificación de la civilización andina. Y las formas de hacer esta división vamos a ver de dos autores, ¿sí? Tenemos a John Rowe, que hace una división que vamos a ver en color amarillo, ¿sí? Y también tenemos otra periodificación. Periodificación quiere decir una forma de dividir la historia en periodos. Y estos dos historiadores, uno peruano, Lumbreras, y otro extranjero, que es John Rowe, van a hacer una división de la historia del Perú, lo van a dividir en etapas, ¿sí? John Rowe nos dice que la división del Perú, de la historia del Perú antes de la llegada de los españoles, ojo, no te olvides, antes de la llegada de los españoles, se clasifica de la siguiente manera: precerámico, luego tenemos un periodo inicial, ¿sí? Un horizonte temprano, un intermedio temprano, un horizonte medio o segundo horizonte también se le llama. Ojo, al horizonte temprano también se le llama primer horizonte. Hay un intermedio tardío, que es este de acá, y un horizonte tardío. Entonces, según la clasificación de John Rowe, la cerámica juega un papel importantísimo en la historia. Y cuando el hombre desarrolla la cerámica, quiere decir que también hay un desarrollo social y cultural de las sociedades en distintas partes del Perú. También tenemos ese periodo inicial en el que se van conformando las sociedades, y ya cuando hablamos de horizontes e intermedios estamos hablando de que ya existen sociedades organizadas, ¿sí? De tal manera que aquí, por ejemplo, estaríamos encontrando en el horizonte temprano a Chavín, ¿sí? También podríamos encontrar al final del primer horizonte o del horizonte temprano a Paracas, ¿sí? En el intermedio, en los intermedios van a coexistir, es decir, existir al mismo tiempo varias sociedades o culturas en distintas partes del Perú. Pero en todos los horizontes existían una cultura dominante, ojo, una cultura dominante, máximo dos, ¿ya? Pero que van a ocupar estas dos culturas dominantes en los horizontes espacios distintos, porque si no se podría provocar un choque y entre ellas tendría que resaltar solamente una, ¿no? La más dominante. Entonces, en los horizontes tenemos una o dos culturas. En el horizonte temprano tenemos a Chavín. En el horizonte medio tenemos a Huari, ¿sí? Que va a ocupar toda la zona de Ayacucho, se expande hasta Lima, inclusive llega hasta la costa norte, ¿ya? Y en el horizonte tardío o tercer horizonte, como les decía, se desarrolló la cultura inca, a quienes nosotros hemos estudiado en varias ocasiones ya. En los periodos de intermedios, como les decía, se desarrollan varias sociedades, varias culturas al mismo tiempo. Es como si lograran liberarse de esa sociedad que antes existió, ¿sí? Pero luego en estos periodos también van a surgir entre esas varias culturas, una de ellas que luego va a ir conquistando a las demás, ¿sí? Por ejemplo, en el intermedio temprano tenemos la aparición de la cultura Lima, de la cultura Moche. Paracas también se desarrolla en este periodo, ¿sí? Y todas se van a ubicar en distintos lugares.
Mientras que en el intermedio tardío tenemos la presencia de la cultura chanca, de los chimú, de los reinos cusqueños, de los reinos aymaras, ¿sí? Y de ellas, por ejemplo, entre ellas, las que van a sobresalir fueron dos, los chancas y los reinos cusqueños, y entre ellos va a surgir un conflicto en el que los reinos cusqueños van a ganar y que luego van a dar origen a la cultura inca, ¿no? Es bien importante entonces que tengamos presente esto. No te olvides, según la clasificación de John Rowe, encontramos entonces 3 horizontes, por aquí está mi mano, 3 horizontes y 2 intermedios, ¿ya? 3 horizontes y 2 intermedios. Esa es la clasificación de John Rowe. Pero para Luis Lumbreras, que es un historiador, un estudioso peruano, él nos dice que otra forma de dividir el Perú es a través de la siguiente manera. Periodos como el periodo lítico, o como la edad de piedra en el Perú, el arcaico, el periodo formativo, ¿sí? Pero luego ya él introduce el término de desarrollos regionales, es decir, un periodo donde se van a desarrollar varias sociedades en nuestro país. Ya habla de sociedades, quiere decir que hay una organización, hay clases sociales, hay organización del trabajo, hay autoridades, ¿sí? Luego nos habla del Imperio Wari como siguiente periodo, que coincide también con el horizonte medio de John Rowe, y en el horizonte medio, recuerda, está la cultura Wari y también la Tiahuanaco. A lo que él llama intermedio tardío, Lumbreras llama estados regionales. Y a lo que John Rowe va a llamar horizonte tardío o tercer horizonte, más bien John Rowe le va a llamar el imperio de los, Lumbreras le va a llamar periodo incas. Y esto es lo mismo que ya habíamos visto nosotros, ¿sí? Ya se los había explicado en una clase anterior, ¿sí? El periodo lítico, ¿sí? Que es toda esta es la periodificación de Lumbreras, ¿sí? Esta es la periodificación de Lumbreras, pero ojo, no podemos estudiar solamente una periodificación y no contar con esta, porque las dos son muy estudiadas, las dos son válidas. Por eso es que es necesario considerarlas a las dos. En el caso de esta división estamos viendo en el periodo lítico o la edad de piedra en el Perú, encontramos a vestigios de la existencia humana, pero en este caso el hombre es nómade, ¿no? Se dedica a cazar, a recolectar, ¿sí? Por eso la evidencia de que estos hombres existieron son las pinturas rupestres y las piedras talladas. En el periodo arcaico encontramos ya un inicio de civilización, por eso podemos encontrar, nos vamos a ubicar temporalmente 6000 antes de Cristo, esto es antes de Cristo, recuerda ahí está el 0, mira. Este 0 nos indica el año 0 el nacimiento de Cristo, ¿no? Y que hace un poco la función de organizar el tiempo, es muy importante considerarlo. Y ahí tenemos culturas como Caral, que ya la habíamos mencionado, Grupo Ventarrón, no nos debemos olvidar. Ahí tenemos la existencia de Chavín, cultura Cupisnique, Paracas, que ya los mencionamos, Mochica, que es una sociedad bastante duradera, lo mismo que Wari, cultura Sicán, que va a dar origen luego a la cultura Chimú, y finalmente la sociedad inca, ¿no? Y al mismo tiempo en Europa, ¿qué cosas están viviendo? Mira, mientras nosotros estamos en todo el apogeo de Moche, de la cultura Moche, en Europa se está viviendo la edad antigua, en el mundo en general, ¿no? La edad antigua, que es otra manera de dividir la historia también. Para que en el año 476 después de Cristo se inicie otro periodo llamado la Edad Media, que es lo que también vamos a estudiar nosotros en la siguiente sesión. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a realizar en esta sesión? Permítanme un poquito disminuir el tamaño de la página y centrarlo. Pues nuestro trabajo va a ser ahora revisar las fuentes A, C y D y luego completar este cuadro donde nos va a hablar las dos clasificaciones de la fuente, no te olvides,
fuente primaria y fuente secundaria, donde la fuente primaria es aquella que se hace en el tiempo en que ocurrieron los hechos, y una fuente secundaria es aquella fuente que se escribe o se hace mucho tiempo después de ocurridos los hechos. ¿Qué información nos da la fuente? Para eso tengo que leerla, comprenderlo, en fin. ¿Qué importancia tiene este sistema para el manejo del agua? ¿Por qué es importante? Y para eso vas a fundamentar, vas a explicar bien. ¿Crees que podríamos aplicar hoy esta tecnología? Fundamenta tu respuesta. Luego, ¿por qué crees que estas construcciones aún pueden canalizar agua hoy en día? Ya, entonces me está dando la idea de que voy a trabajar tecnología de manejo de agua, ¿no? Luego te vas a evaluar, pero eso te explico al final. Entonces, la fuente A se llama Desde el río hasta el mar, la ruta milenaria del canal Surco. ¿Sí? De repente a sus padres que están en casa les pueden preguntar: papá, ¿conoces tú el río Surco? ¿Sí? Y hoy vamos a aprender que el río Surco no es un río, es un canal. ¿Sí? Entonces pregunta en casa, las fotos que ves ahí son las fotos del mal llamado o de manera equívoca llamado río Surco, ¿sí? Pero que en realidad, como dice el título, no es un río, sino es un canal. Quiere decir que esto no es obra de la naturaleza, porque el río sí es una obra de la naturaleza, ¿no? De parte ya de la morfología de la naturaleza. Sin embargo, un canal es elaborado por el hombre, ¿sí? Entonces, lee por favor este texto que es muy interesante, muy bonito. Disfruta de las imágenes que nos van mostrando a través de la lectura. Mira tú, aquí por ejemplo nos dice: el nacimiento de la ruta en Ate, muy cerca del río Rímac, con un ancho de 6 metros. Quiere decir que cuando está iniciando el río Surco, tiene un ancho de 6 metros. ¿Y que nace dónde? ¿En qué río? ¿No? Ya ahí me está dando información. Por eso es importante también analizar las imágenes. Mira qué bonito, ¿sí? Este es el río Surco también, pero pasando por, si no me equivoco, esto es San Isidro. Esta es una foto antigua de Lima, mira. Esto es Surco ya, Surco, el distrito de Surco, pero más o menos en los años 1950. No hay ningún edificio, como puedes ver, salvo este que está aquí, ¿sí? Y todo lo demás son zonas agrícolas. Así era Lima y Surco hace 50 años o un poquito más. Mira esta foto también. Esta foto, no es una foto, sino es un mapa, ¿no? Este mapa y todas las líneas rojas que ustedes pueden ver ahí, chicos, son en realidad ramificaciones del mal llamado río Surco o canal Surco. Ahí está en su recorrido, dice: el captador de sólidos en La Molina. Pasa por La Molina. ¿Y por qué otros distritos pasará? La reja de metal sirve de filtro y cada día recibe 2 toneladas de basura. Solo aquí se pueden capturar 2 toneladas de basura. Imagínense ustedes. Luego aquí, miren, el canal Surco en su mejor espacio, pasando por San Borja, donde existe un plan de protección. Y acá miren ustedes, una de las imágenes más frecuentes a lo largo de la ruta, las conexiones ilegales de desagües. Miren ustedes, viviendas al lado del río Surco o del canal Surco, y cómo estas viviendas han acondicionado la tubería de desagüe de sus viviendas para que finalmente desemboquen en el canal de agua. ¿Qué les parece? Este finalmente es el recorrido final del río Surco o del canal Surco cuando llega ya al Océano Pacífico, luego de recorrer 29 kilómetros y medio.
12 distritos y regar, dice, 675 parques del surco. El surco llega al océano, ¿no? El canal humano, mira, construido por el ser humano, pasa por 12 distritos. Antes de que existan estos distritos, los seres humanos, nuestros antepasados, nuestros ancestros peruanos como nosotros, hicieron esta maravilla. ¿Y cómo se llamó la sociedad que lo hizo? Vale la pena averiguarlo y leerlo, ¿verdad? Parece que es bastante, chicos, pero no es mucho. Tiene muchas imágenes, por eso va a ocupar mucho espacio. Ahí está la fuente. Luego está esta fuente, la fuente C. A, C y D son las fuentes, no hay B. Dice canales, terrazas y puquios, ¿sí? Que nos va a hablar de un canal hecho, labrado en la piedra. Miren, ahí está, canalizando agua hoy en día. Y esto que vamos a ver aquí es nada más y nada menos que un puquio de la cultura nazca, ¿sí? Son canales subterráneos. Aquí bajaríamos con nuestro baldecito, nuestro recipiente de agua hasta aquí abajo para poder captar agua subterránea. Si nosotros estuviésemos en Nazca, estaríamos con un calor intenso y no siempre hay agua. Los Nazca, una sociedad muy, pero muy inteligente, ellos se dieron cuenta de que no podían tener agua todo el tiempo en ríos, ¿sí? Sino que por temporadas nada más. Pero todo el tiempo el ser humano necesita el agua para poder vivir. Entonces ellos idearon esta estrategia para poder obtener agua. Lean, por favor, tres lecturas pequeñas y luego nos vamos a reunir en una videollamada.